Vamos a analizar lo que es composición de funciones. Funciones inversas las dejamos para la próxima clase. Y miren, vamos a hacer un ejemplo de composición de funciones a través de diagramas de Venn. Miren, dice, ejemplo, sea A el conjunto A, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo el conjunto A, de menos 30, menos 25, menos 20 y menos 15. Que tengo acá, menos 30, menos 25, menos 20 y menos 15. El conjunto B va a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El conjunto C va a ser 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Sí? Bueno, aquí me falta poner el 60. Un segundito. Coma 60. ¿Sí? F y G son las funciones que se muestran en los siguientes diagramas de. Miren, el conjunto A y el conjunto B conforman lo que es una función F. Y el conjunto B y el conjunto C articulan o conforman lo que es una función G. Aquí es G, ¿no? Hay que tener en cuenta. Voy a ponerle, en este caso el libro se confunde. Listo, G. Entonces miren, muchachos, acá los elementos del conjunto A se relacionan con los elementos del conjunto B de la siguiente manera. El menos 30 se relaciona con el 4. Acuérdense que los conjuntos, en este caso que están en la izquierda, el conjunto que está en la izquierda llega a ser el conjunto de partida. Y el conjunto que está en la derecha, en este caso que es el B, llega a ser el conjunto de llegada. Entonces, aquí nosotros podemos determinar si es inyectiva, sobreyectiva y a la vez si es biyectiva. Miren aquí. El menos 30 se relaciona con el 4, el menos 25 se relaciona con el 2, el menos 20 se relaciona con el 0 y el menos 15 se relaciona con el 3. ¿Es una función inyectiva? Sí. ¿Es una función sobreyectiva? No. ¿De acuerdo? Y vamos a ver acá. La función g, ¿qué dice? El 0 se va a relacionar con el 40. El 1 se relaciona con el 50. El 2 se relaciona con el 60. El 3 se relaciona con el 30 y el 4 se relaciona con el 20. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la composición de funciones? Una vez que ya analizamos la función f y la función g. Significa que el primer elemento, que en este caso, miren, el menos 30, que está relacionado con el 4 del conjunto B, y vamos acá y le vemos al 4 del conjunto B, ¿con qué elemento del conjunto C se relaciona? Con el 10. Entonces la solución, miren ustedes, aquí si me permiten, aquí es composición de funciones. La solución llega a ser el menos 30 se relaciona con quién? Con el 20 de la función A. Ahora vamos con el menos 25. El menos 25 se relaciona con el 2 del conjunto B. ¿Sí? Y el 2 del conjunto B, ¿con quién se relaciona? Con el 60 del conjunto C. Entonces el menos 25 se relaciona con ¿cuál? Con el 60. Y debemos tener acá. El menos 25 se relaciona con el 60. Vamos con el menos 20. El menos 20 del conjunto A se relaciona con el 0 del conjunto B. Y el 0 del conjunto B de mi función G se relaciona con el 40 del conjunto C. Entonces queremos o decimos que el menos 20 se relaciona con el 40 del conjunto C. Entonces miren, menos 20 se relaciona con el 40 del conjunto C. Y vamos con el último. Miren, el menos 15 se relaciona con el 3 del conjunto B. ¿Sí? Y el 3 del conjunto B en la función G se relaciona con el 30 del conjunto C. Entonces nosotros podemos decir que el menos 15 del conjunto A está relacionado con ¿cuál? Con el 30 del conjunto C. Lo que tenemos aquí, menos 15 con el 30 del conjunto C. Es lo que tenemos acá en forma algebraica. La composición de funciones de G y F, el menos 30, ¿sí? Se está relacionando con el 4 del conjunto B. Y el 4 del conjunto B se relaciona con el 20. El menos 25 se está relacionando con el 2 y el 2 se relaciona con el 60. Eso quiere decir que el menos 25 está relacionado con el 60.
El menos 20 se relaciona con el 0 y el 0 se relaciona con el 40. Eso quiere decir que el menos 20 se relaciona con el 40. El menos 15 se relaciona con el 3 del conjunto B y el 3 del conjunto B se relaciona con el 30 del conjunto C. Eso quiere decir que el menos 15 se relaciona con el 30 del conjunto C. Eso sería composición de funciones a través de diagramas de Venn. Vamos a hacer otro ejercicio para que se pueda entender y se pueda comprender de mejor manera. Miren acá. Dice, ejemplo 2. CA igual a 1, 2, 3 y 4. El conjunto B y el conjunto C van a ser igual al conjunto A. ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto A va a ser 1, 2, 3 y 4. Que el conjunto B va a ser 1, 2, 3 y 4. Y que el conjunto C va a ser 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En donde la relación del conjunto A al conjunto B va a ser la función f. Y la relación del conjunto B, aquí sería B, al conjunto C va a ser la relación o la función g. Entonces miren aquí lo que me dice. Consideremos las funciones f. Aquí tengo mi función f y acá tengo mi función g. Vamos a darle colorcito a esto para que se vea más bonito, más chévere. Entonces miren acá. Dice, en la función f, el 1 relaciónale con el 2. Listo. El 1 le relaciona con el 2. En la función f, el 2 relaciónale con el 3. El 2 le relaciono con el 3. ¿Sí? Ahora, en la función f, el 3 relaciónale con el 4. El 3 le relaciono con el 4. Y el 4 relaciónale con el 1. Listo. Hasta ahí. Y ahora me dicen la función g. ¿Cuál es la función g? Esta de acá. El 1 relaciónale con el 3. El 1 le relaciono con el 3. En la función g, el 2 relaciónale con el 4. El 2 le relaciono con el 4. En la función g, el 3 relaciónale con el 1. El 3 le relacionamos con el 1. Y el 4 de la función g relaciónale con el 2. El 4 lo relacionamos con el 2. Una vez que nosotros relacionamos tanto los elementos de nuestra función f y los elementos de nuestra función g, vamos a analizar la composición de funciones. ¿Sí? Y van a ver este cuadrito de aquí que vamos a ir analizando, que le voy a dar un colorcito. ¿Sí? Miren aquí. El 1, que es elemento del conjunto A, se relaciona con ¿quién? Con el 2 del conjunto B. Y el 2 del conjunto B de la función g se relaciona con ¿cuál? Con el 4. Eso quiere decir que el 1 de mi composición de funciones de la g y la f va a relacionarse con ¿cuál? Con el 4. ¿Sí? Miren aquí el procedimiento, dice composición de funciones entre la función g y la función f. Dice, tomamos el primer valor que es 1, el primer elemento 1 de mi conjunto A, ¿sí? Que se va a relacionar con el 2, ¿sí? En este caso con el 2. Y este 2 del conjunto G, miren, este 2 que pasa acá del conjunto G, que es este de acá, de la función G, se relaciona con ¿cuál? Con el 4. ¿Sí? Ahora vamos con el 2. El 2 es el elemento del conjunto A. ¿Se relaciona con quién? Con el 3 del conjunto B. Y el 3 del conjunto B en mi función G se relaciona con quién? Con el 1 del conjunto C. Entonces miren, el 2, que es la composición de funciones, se va a relacionar con el 1. El 3, que es elemento del conjunto A, se va a relacionar con el 4, que es elemento del conjunto B. Y este 4, que estamos ya en nuestra función G del conjunto B,
se va a relacionar con quién? Con el 2 del conjunto C. ¿Sí? Entonces, miren, el 3 se relaciona con quién? Con el 2. Ahora, el 4 se va a relacionar con el 1. Y el 1 de mi función, ¿ve? Se va a relacionar con quién? Con el 3. ¿Se relaciona con el 3? ¿Sí? Análisis. ¿La función f es inyectiva? Sí. Porque un solo elemento del conjunto de partida corresponde a un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Es sobreyectiva? Sí. Porque el recorrido o rango es igual al conjunto B. Acá, la función g es inyectiva, sí. Y es sobreyectiva, sí. Entonces, si la composición de funciones entre f y g es inyectiva, se puede decir que la función f es inyectiva. ¿Sí? ¿De acuerdo en ese sentido? No sé si hay preguntas hasta ahí o alguna duda o alguna inquietud. Si no hay preguntas, continuamos con el ejercicio. Ahora vamos a hacer un ejercicio algebraico, que es muy sencillo, súper sencillo. Miren este ejercicio algebraico. Vamos a darle el colorcito acá. Ya, vamos a darle un colorcito. Dice C a U, V, las funciones de los números racionales en los racionales. ¿Qué se especifica a continuación? En donde U de X va a ser igual a X cuadrado más 1 y V de X va a ser igual a menos X tercios menos 1. Y me pide hallar la composición de funciones de la función V y la función U. ¿Sí? Y también me va a pedir hallar la composición de funciones de V y V. De U y V, perdón. ¿Sí? Entonces miren, no son iguales. Son diferentes. Acá me pide la composición de funciones de V y U. Y acá me pide la composición de funciones de U y V. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos para hacer estos ejercicios tenemos que tener nuestra función, en este caso U, que es igual en función de X, ¿no? U en función de X es igual a X cuadrado más 1 y V en función de X es igual a menos X tercios menos 1. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener primero estas dos ecuaciones. Ya. Y ahora miren aquí, ¿qué es lo que me dice? Realizar o desarrollar o encontrar de manera algebraica lo que nosotros tenemos como composición de funciones de V o U. Ahora, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Este ejercicio, miren, y esta es la clave lo que les voy a decir. La función U ingresa en la función V. Siempre la segunda función va a ingresar en la primera función. ¿Se entiende? U va a ingresar en V. Y les voy a poner aquí, para que vean que soy pan. La función U ingresa en V. Todo en función de X. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Que la U va a ingresar en V. Ya. Entonces miren acá. Primero escribo mi función. ¿Cuál? V, que es menos X entre 3 menos 1. ¿Y qué es lo que les estoy diciendo? Que U va a ingresar en V. ¿Pero en dónde? En X. Entonces esto va a ser igual a la composición de funciones de V y U en función de X menos
acá arriba es x, pero en x yo reemplazo todo lo que tengo en una función u. ¿Y qué tengo en mi función u? X cuadrado más 1 entre 3 menos 1. Miren, es la misma ecuación de aquí, pero ya reemplazando o insertando mi función u aquí. Una vez que ustedes hacen esa insertación o ya ingresan, lo que tienen que hacer es álgebra, aplicando propiedades básicas de matemáticas. Entonces miren aquí, menos por más, menos, me quedaría x cuadrado entre 3. Este 3 es denominador, tanto para el x elevado al cuadrado como para el 1. Y miren aquí, menos por más, menos 1 entre 3 y menos 1. Sigo desarrollando la composición de funciones de la función v y la función u. Va a ser igual a menos x cuadrado entre 3 y menos 1/3 menos 1, menos 4/3. Y ya estaría acabada la composición de funciones de la función v y la función u. Ahora vamos a desarrollar acá la composición de funciones de la función u y la función u. Y ahora, ¿cuál sería? ¿Quién tiene que ingresar a dónde? V ingresa en u. Le voy a poner v ingresa en u. Así voy a ponerlo, ¿sí? Entonces miren, ¿qué es lo que hago primerito? Como v va a ingresar en u, escribo primero mi ecuación u. Entonces, como ya tengo mi ecuación de la u, ahora voy a ingresar en donde, en las x, ¿quién? V. ¿Cuánto vale v? Menos x tercios menos 1. Menos x tercio menos 1. ¿Sí? Menos x tercio menos 1. ¿Ya? Y aquí miren, tengo un binomio elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula que se aplica del binomio elevado al cuadrado? Es esta de aquí. Cuando nosotros tenemos un binomio elevado al cuadrado, aplicamos la siguiente fórmula. Cuando tenemos a, en este caso tenemos, pongamos menos b elevado al cuadrado, esto va a ser igual a que al primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar este de aquí y sería primer término elevado al cuadrado, que sería menos x sobre 3 elevado al cuadrado, más el doble producto que multiplica al primer término, que sería menos x sobre 3, que multiplica al segundo término. ¿Cuánto vale el segundo término? Menos 1. Y más el último término elevado al cuadrado. ¿Sí? Que sería en este caso 1 o menos 1 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado porque va lo mismo. Más este 1 que está aquí. ¿Sí? Seguimos resolviendo y nos va a quedar de la siguiente manera. Miren, todo número elevado al cuadrado con signo negativo se hace positivo. Entonces aquí sería, miren, x elevado al cuadrado, bueno, ya primerito se haría positivo, va a quedar x elevado al cuadrado entre 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto se hace? 9. Y aquí miren, más por menos, menos, menos por menos, más, me va a dar un más, ¿de acuerdo? Entonces miren aquí, 2 por x, 2x, por 1, esto primero se sobreentiende que está el 2 sobre 1, ¿no? Se sobreentiende que el 2 está sobre 1 y se sobreentiende que este 1 está sobre 1.
Y cuando nosotros tenemos multiplicación de fracciones, multiplicamos el numerador con el numerador y denominadores con denominadores. ¿Sí? Bueno, acá arriba era de hacer esto. 2, 1, 2 entre 1 y menos 1 entre 1. Primero hacemos ley de signos. Miren, primero hacemos ley de signos aquí nosotros. Que sería más por menos, menos. Menos por menos, más. Me va a quedar más. Y 2x por 2 por x, 2x. 2x por 1, me va a quedar 2x. Entre, voy a acomodarle chévere acá. 2x. ¿Entre qué? Miren, 1 por 3, 3. 3 por 1, que está acá, me va a quedar 3. Más 1 elevado al cuadrado es 1. Más 1. Si seguimos resolviendo esto, nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí sería 1 más 1, 2. Más 2. Y esta sería la respuesta que nos va a quedar de la composición de funciones. Voy a darle un colorcito, ¿sí? Esta sería la respuesta: x cuadrado entre 9 más 2x entre 3 más 2. De la composición de funciones de quién? De u y la función u. Aquí me equivoqué, ¿no? Aquí recién me doy cuenta. Aquí es más, ¿no? Cuando tengo más, tengo un binomio de la suma elevada al cuadrado. Es el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Y si tuviera el menos, si tuviera más menos, bueno, voy a ponerle acá abajito. Si tuviera el menos, aquí, acá sería el menos. Solo cambiaría aquí. ¿Sí? Y ahí es la misma lógica, la misma metodología que se aplica. Vamos a darles un colorcito. Se vea medio chévere. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, miren. ¿Sí? Y ya está desarrollado el ejercicio. Ya está terminado.